Bueno, Eparqui, muy buena. Buenas, Cari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Fin de semana largo o trabajaste? No, largo y descansado. descansado. Genial. Oye, qué importante es eso para nuestra psicología Sí. y para nuestro bienestar y para nuestra mente. Hay que tomarse, ya descansadito. lo hemos dicho más de una vez, hay que tomarse el descanso como una obligación también. Es verdad, eso es una obligación. Descansar es una Igual que obligación. nos obligamos a trabajar, Exacto. debemos obligarnos a descansar. Hay que también. buscar tiempo como sea para obligarnos a descansar. Bendita obligación. Bueno, vamos a continuar hablando de trastornos de la personalidad. En esta ocasión por evitación. ¿Qué es eso? Las personas que evitan las cosas, supongo. Que evitan cosas por miedo a o algo así, ¿o no? Por miedo a la valoración de los demás. Vaya. Las personas con trastorno de la personalidad por evitación, venimos hablando de los trastornos de personalidad, hoy vamos a hablar concretamente de este, ¿no? Que, pues, digamos que las personas que sufren este trastorno son personas que utilizan la evitación como pauta habitual para relacionarse con otras personas. Vale. Estamos hablando de personas que tienen un miedo tremendo al ridículo, un miedo tremendo a la valoración de los demás. Vale. Entonces, tienden a evitar las relaciones sociales. Vale. Una cosa puede ser normal, ¿verdad? Que es tener un poco de vergüenza, un poco de miedo, ahí si me sale mal, ahí si me caigo, ahí si, lo que sea. Hasta ese punto puede haber un punto normal, ¿no? No la gente por sentir ridículo o por sentir miedo va a tener un problema. Pero si tienen un sentido del ridículo muy grande, muy grande, muy grande, por todo, ahí ya hay que meter mano. El ¿No? problema no está en el sentido del ridículo, ¿Qué? porque como tú bien has dicho, a todos, Es normal. todos queremos dar una buena imagen. Eso es una cosa normal y además es hasta bueno. Es decir, eso nos lleva pues a peinarnos todos los días, a vestirnos de determinada forma, a tener un comportamiento social adaptado, a aprender buenas normas de conducta y este tipo de cosas. Entonces, hasta ahí bien. El problema es cuando ese miedo a la valoración de los demás empieza a provocarme ansiedad. O empieza a provocarme una tendencia a evitar las situaciones sociales por miedo a que descubran que realmente soy una persona inválida, soy una persona que no está a la altura de las demás. Digamos, ese es un poco el pensamiento que tiene la persona con este trastorno, ¿no? Vale. Hace tiempo hablamos de la fobia social, no sé si lo recuerdas, Sí, ¿no? lo Hablábamos recuerdo. de un miedo excesivo a la valoración de los demás. Estamos hablando prácticamente de lo mismo. De hecho, una de las críticas que se hace a este diagnóstico es que se solapa casi completamente con el trastorno llamado de la fobia social. Y de hecho el tratamiento es el mismo y estamos hablando del mismo perfil de persona, ¿no? Quizá la diferencia es que un trastorno de personalidad, para ser trastorno de la personalidad, tiene que ser estable, tiene que ser difícil de cambiar. Bueno, los trastornos de personalidad por definición son más difíciles al cambio que otro tipo de trastornos, los que llamamos del eje 1. Entonces, requieren mayor esfuerzo para conseguir esos cambios, porque se entiende que es parte de la forma de ser de la persona, ¿no? En este caso, las personas que tienen el trastorno de la personalidad por evitación tienen una idea de fondo y es que son ineptas, que son personas que no tienen valor. Vale. Y que en la relación social otras personas pueden descubrir realmente, eso es lo que piensan ellas, pueden descubrir que es verdad que no tienen valor. Entonces, ante ese miedo de ser descubiertas, ante ese miedo de hacer el ridículo, ante ese miedo de quedar mal ante los demás, evita las relaciones sociales. De hecho, este tipo de personas tiene grandes problemas para relacionarse en general con todo el mundo. Suelen ser personas que no tienen otras personas, digamos, relaciones íntimas con otras personas o como mucho un amigo íntimo y probablemente tienen muy pocas o prácticamente ninguna relación con personas que estén fuera de, digamos, sus familiares de primer grado. Vale. ¿Y eso da igual la edad? Hay gente mayor que lo tiene, supongo. Gente mayor, porque supongo que la experiencia es un grado, ¿no? Como decimos, la experiencia es un grado. A medida que pasa la vida, pues ya te vas poniendo, se va sintiendo más seguro con un montón de cosas, te va dando más igual lo que pienses, lo que no. Pero cuando va pasando la vida y no te sucede eso, tienes ese problema. Quiero decir, ¿suele pasar más a personas jóvenes o no? ¿O da igual? Fíjate que es curioso, ¿no? Las personas que tienen el trastorno de la personalidad por evitación suelen pensar, es muy habitual que piensen que en el futuro ocurrirá algo, así como por arte de magia, Vale, que cambiará todo. Pero por supuesto ese algo no llega, porque si esa persona no cambia su forma de pensar y su forma de comportarse, Vale. ese miedo no desaparecerá. Por definición, un trastorno de la personalidad es un patrón de conducta estable que empieza al principio de la edad adulta. Así es como se ha consensuado, ¿no? ese diagnóstico. Entonces, digamos que para ser trastorno de la personalidad tiene que empezar al inicio de la edad adulta, haber presentado ya
síntomas antes de los 18 años y ser relativamente estable en el tiempo. Eso es un criterio para poder diagnosticar cualquier trastorno de la personalidad. Mientras que para una fobia social no hace falta que empiece en una edad determinada, es decir, desde que aparecen los síntomas a la edad que sea, pues se puede hacer el diagnóstico. Pero como decimos, son dos trastornos que se solapan. Entonces, normalmente las personas con un trastorno de la personalidad por evitación y también las personas con fobia social suelen empezar en la adolescencia. Vale. Ay, qué pena, suelen ¿no? empezar desde muy pronto. Seguro que sufren Es decir, tanto. es muy raro que una persona de repente empiece a coger miedo a hablar en público, salvo que tenga una situación, digamos, muy fuerte, muy traumática. Es decir, de que todo iba bien hasta que un día tuve que dar una conferencia, hice un ridículo espantoso y desde ese día tengo un miedo terrible a hablar en público. Eso puede ocurrir, Claro. pero no es lo habitual. Lo habitual es que ese miedo exista ya desde antes. ¿Por qué? Porque no parte de una experiencia real, parte de una idea que se va creando con los años, por las relaciones con tus familiares y estas cosas. Y es que las personas me van a rechazar si descubren que soy una persona totalmente inválida, que soy una persona que no tiene ningún tipo de valor. Piensa que no todo el mundo que es rechazado acaba pensando esto, sino las que atribuyen que ese rechazo dependen de ellos mismos. Me ha rechazado porque no valgo. En cambio, si la atribución fuera me ha rechazado porque no me conoce realmente, ¿vale? Pero en positivo, o me ha rechazado porque es tonto, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo así muy básico, no se daría ese patrón de pensamiento. Entonces, la evitación está relacionada directamente con esa idea de que no valgo nada, ¿no? Digamos que ese sería lo básico. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la persona evita todo tipo de situaciones, incluso pensamientos, Eso, sí. que le hacen pensar que puede quedar en ridículo. Empieza a evitar todas aquellas situaciones sociales donde puede exponerse, digamos, a ser descubierto, ¿vale? Todo eso entre comillas, porque realmente no es real. Empieza a interpretar las conductas neutras de los demás, las que no son ni positivas ni negativas, incluso algunas positivas como si fueran negativas. Es decir, un gesto que para cualquier persona no significaría nada, ellos los interpretan como una confirmación de que esa otra persona se ha dado cuenta de lo matado que soy, o de lo ridículo que soy, o de que no valgo nada, o se va a reír de mí, o se está riendo de mí, o acabo de hacer el tonto, ¿no? Y el otro sin enterarse de nada, porque El él otro se sin rió enterarse de nada, porque no. se rió, porque le hizo gracia al que pasaba por la calle, o yo qué sé. ¿no? Fíjate, pero eso que acabas de comentar es muy importante, ¿no? Porque nos lleva a la raíz del problema. La raíz del problema está en cuáles son los esquemas de pensamiento que tiene la persona con ese problema. Claro. A pesar de que es un problema de relación, el problema lo tiene la persona que piensa que no vale nada y que va a ser pues, el ridículo a la hora de relacionarse con otras personas. A pesar de eso, estas personas sí se quieren relacionar con otras personas, les encantaría tener pareja, tener amigos íntimos, Claro, tener vida social. ¿Están sufriendo? Están sufriendo, ¿no? Y se sufre mucho con este trastorno. Imagínate que evitan pensar, evitan hasta los pensamientos relacionados con la exposición social. Eso. Entonces, estas personas sí que desean tener relaciones sociales, pero al llegar el momento de tenerlas, las evitan. Vale. El lado positivo de esto es que estas personas a lo mejor no tienen tantos problemas como otras de las que hemos hablado en acudir a un profesional, ¿verdad? Porque a lo mejor con el profesional tiene más confianza, no eres su amigo, le va a dar igual hacer el ridículo, ¿no? No le va a dar igual, pero tú estás preparado para eso, ¿no? En este caso, ¿o no? En principio no. Sí, porque hemos hablado de En los principio narcisistas, lo que viene a ocurrir es lo contrario. ¿En Es decir, serio? ¿Con esto también? muchas personas piensan, Lo veía del primero fútbol, muchas ¿no? personas piensan que ni siquiera, hay personas que piensan incluso que no están a la altura de ser curadas o que ellos son incurables, que son un caso perdido. Ay, por Dios. Vamos a quítense empezar por ese ahí. chip, los que Luego hay piensen otras eso personas que fuera, tienen miedo a todos hacer ellos el son ridículo delante del psicólogo o de la psicóloga. Ya. Tienen miedo a hacer el ridículo y por eso no voy. Pero aún más allá, como decíamos antes, muchas de estas personas piensan que ya ocurrirá algo que me cambiará la vida, así como por arte de magia, como No. milagrosamente. Pues varitas Y eso no mágicas de pasa. esas no hay. Fíjate que además